y vamos a empezar la predicación de esta tarde titulada Arriba y Abajo. Padre, te damos gracias por estos momentos, Señor, para escuchar tu palabra, para entender tu palabra. Te pedimos de que tú nos hables, Señor, en esta tarde y prepares nuestros corazones para que podamos entender claramente esta lectura que hemos tenido tan extensa del Evangelio de Juan y por la cual tú quieres hacer tanta la diferencia entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Te pedimos de que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones y nuestros oídos y nuestra mente para luego ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aquí hemos visto en esta lectura de Juan, capítulo 8, de los versículos del 21 hasta el 59, una muy interesante conversación que tuvo Jesús con unos judíos, después de explicarles que Él era la luz del mundo. Entonces, muchos se quedan ahí escuchando sus palabras y llega el momento en que Él quiere contrarrestar o quiere ordenar sus palabras de forma que los oyentes puedan entender cuál es el vocabulario de Cristo y cuál es el vocabulario del mundo, cuál es la mente de Cristo y cuál es la mente del mundo. Y lo hace en una serie de ejemplos que vamos a ir viendo en estos versículos que hemos leído. La primera cosa que nos llama la atención en el versículo 21 de Juan capítulo 8 y versículo 21 es que dice: donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él está hablando claramente de un mensaje espiritual. Él está hablando en el espíritu, donde yo voy a ir con el Padre, vosotros no tenéis acceso. Y les dice las causas por el cual no tienen acceso, porque ellos vivían en pecado, y en vuestros pecados moriréis. Y está claro que Jesús les quería decir que a la presencia del Padre ninguna persona con pecado puede llegar allí. El único camino era el mismo Jesús, como Él va a decir posteriormente en esta conversación. Entonces hace la analogía perfecta. Yo soy de arriba, yo soy del cielo, yo soy de la parte celestial y vosotros sois de abajo. Vosotros pensáis con una mente humana, vivís según esta mente humana y moriréis según esta mente humana. Yo vengo de arriba, del que me envió, y como va a decir más adelante, yo hago las cosas que de Él he visto y las que he oído. El versículo 24 habla claramente que yo soy. Y ahí está mostrando que el Padre está en Él y que Él tiene parte de esa deidad. Ahora ya está hablando claro espiritualmente de qué tipo de persona es Cristo. Yo soy Dios enviado a la tierra con un mensaje y con un cometido que tiene que hacer. Pero vosotros seguís siendo de aquí abajo. Nos dice el versículo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Él está dando una alternativa para no morir y ser de arriba, que es en creer. La parte de la fe en que ellos luego se van a basar, que sí, que creen mucho, y como Jesús les va a decir que no creen. Por eso les preguntan, ¿y tú quién eres? Igualmente.
¿y tú quién eres? Sin entender que les hablaba de la deidad. En este versículo 24, como hemos leído. Amén, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Entonces el versículo 25 le dicen a Jesús, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, siempre les ha dicho que Él es Dios. Siempre les ha explicado que Él viene de arriba. Siempre les ha explicado que Él tiene la deidad. Pero el hombre, aunque tenga la verdad delante, no hay más ciego que aquel que se le explica y no quiere ver. No el que no quiere entender, el que no quiere reconocer la verdad. Como vimos en la película de ayer, cuántas evidencias de la resurrección de Cristo, y aquel periodista se negaba a ver que esas evidencias eran reales hasta que alguien se lo dijo. No es que no las creas, es que no quieres ver la realidad que tienes delante. Y a estos fariseos les pasaba lo mismo. Ellos no querían ver la realidad, que Jesús era el Hijo de Dios y que estaba delante de ellos. Amén. Entonces, como estábamos leyendo aquí en el versículo, en el versículo 31, porque en el versículo 30 dice que mientras él hablaba, muchos le confesaban que sí, que habían creído en Jesús, que sí creían en Él. Nosotros sí que creemos que tú eres Dios, porque los milagros que tú haces, porque la manera que tú hablas, pues creemos en ti. Entonces en el versículo 31 le dice Jesús, y este es uno de los puntos principales de esta predicación: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creer no solo va acompañado de la fe, sino de los hechos también, como decimos continuamente en esta iglesia. Si uno dice que tiene fe y sus hechos no acompañan esa fe, pues seguramente se cree que es cristiano, pero seguramente no ha nacido de nuevo, porque una persona que ha nacido de nuevo, sus hechos acompañan su fe. Un hijo de Dios siempre es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede negar su sustancia, su nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento va acompañado de todas las cosas nuevas que Dios ha creado para los hijos de Dios. Ahora, si uno dice que ha nacido de nuevo, que ha creído y no permanece en la palabra de Dios, pues no es un discípulo. Y si no es un discípulo, no es un hijo de Dios. Porque para ser un hijo de Dios es indispensable haber recibido a Cristo en el corazón y haber creído en su obra perfecta en la cruz. Y entonces, como nos dice Juan, capítulo 1 y versículo 12, a los que creyeron, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso esa palabra tan importante, potestad, autoridad, no es una autoridad que tiene el Dios sobre nosotros para hacernos hijos de Dios, no. Es una autoridad que tenemos nosotros mismos sobre nosotros para hacernos hijos de Dios. Volvemos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en sus nombres, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si uno no quiere creer ni recibir a Cristo,
tiene la potestad de no ser un hijo de Dios. Pero si uno lo ha recibido, tiene esa potestad, tiene el poder de decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo se conoce a un hijo de Dios? Por los frutos, no por los dones, por los frutos y principalmente por el fruto del Espíritu, con esas 9 manifestaciones que nos habla Gálatas capítulo 5 y versículo 18, si no me equivoco. 5:22, sí, de la manifestación, más el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Él está hablando de una forma espiritual. Él está hablando en un lenguaje que los judíos no entienden, porque los judíos se están basando en lo que ellos viven en el día a día, sin entender que Cristo es un ser espiritual y su lenguaje es espiritual. Por eso les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno lee la palabra de Dios, como es el caso que acabamos de leer del fruto del Espíritu, en la palabra de Dios encontramos la verdad. Encontramos la verdad del día a día, de nuestra vida, de todas las cosas que acontecen. Y entonces esta verdad nos hace libres para nosotros poder elegir. Ahora lo explica claramente Jesús, porque ellos todavía, esta frase de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, todavía lo están mezclando en la parte de abajo. Por eso el mensaje de hoy es arriba y abajo. Jesús habla en un lenguaje de arriba y sus oyentes contestan en un lenguaje de abajo, que no tiene nada que ver con lo que dice Jesús, con lo que están diciendo ellos. Él está hablando de la libertad, de la esclavitud del pecado. Ellos, sin embargo, se creen que al ser linaje de Abraham, ellos por eso ya son libres. O sea, que había llegado a un punto que estos judíos se creían que por el hecho de tener sangre judía, ellos tenían la vida eterna asegurada. Y no se dieron cuenta, ni quisieron entender que Abraham fue justificado por la fe. ¿Cómo nos dice el versículo? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue que lo creyó cuando Dios le dijo, de ti haré una nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham decidió creer a Dios. Pero esta creencia fue acompañada de los hechos y Abraham vivió en esa creencia. Claro que pecó, por eso tuvo un hijo, de la concubina de su mujer, de Sara. De ahí Ismael y todos los ismaelitas, gracias cariño, Agar, y todos los ismaelitas, ese fue su pecado, porque tuvo un pecado. ¿Por qué? Porque era un hombre y en su debilidad él se creía que ese era el propósito de Dios, pero el propósito de Dios estaba claro en él, en su simiente, en el de él y en el de Sara vendría aquel que iba a traer la paz con Dios, que era el linaje de Abraham, que era Jesucristo. Por eso dice, vosotros creéis libres. ¿Por qué? Porque venís de Abraham. Pero les dice Jesús de esta manera, en el versículo 34, de cierto os digo, aquel que hace pecado, ¿ves cómo no habla de Abraham? Él sigue con su lenguaje espiritual. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús ya centra su cometido en esta vida. Yo he venido para liberar a los hombres de la esclavitud de ese pecado. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Vives según la verdad que encontramos? ¿Dónde? En la que Él nos dejó, y nos dejó la Biblia, todas las evidencias de la Biblia. ¿Dónde conocemos a Jesucristo? En la Biblia. No lo podemos conocer en otro lugar. ¿Por qué? Porque Él decidió que fuera así. Todos los escritos que nos han llegado a nosotros son verídicos, porque hay miles de evidencias de que esto es verídico. Y esto es lo que nos hace libres, el conocer la verdad. Cuando la Biblia nos aconseja o nos prohíbe de hacer algo, es para hacernos libres y no esclavos. Cuando un cristiano no decide pecar, es porque es libre para elegir entre pecar y no pecar. Pero uno que no conoce a Cristo o que no ha nacido de nuevo, no es libre, sigue siendo esclavo del pecado. Y podríamos poner el ejemplo de aquel que está acostumbrado a emborracharse, de aquel que está acostumbrado a robar donde estaba, de aquel que estaba acostumbrado a mentir, y hablo de ejemplos visibles, pero hay muchísimos más. Pero aquella persona que está acostumbrada a mentir y Dios no lo ha liberado de ese pecado, es un esclavo del pecado. Cuando se encuentran las situaciones que se puede encontrar de dificultad, el mejor escape, decir una mentira. Ese es el mejor escape, pero esa persona sigue siendo un esclavo del pecado, porque la persona que es libre es la que decide, no, la situación es la que es, y si yo soy el responsable, soy yo el responsable, y si no lo soy, pues no lo soy. Pero la verdad siempre va por delante de la mentira. Sabemos que en el mundo también hay gente que no miente. No quiere decir, no estoy diciendo que la mentira sea concretamente el pecado, estoy dando un ejemplo de lo que es la libertad de la esclavitud. Amén, en el pecado. Por eso, esta libertad que nos da Jesús es basándose en ¿qué? En la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Ahora Jesús ya quiere bajar su lenguaje a ver si así lo entienden. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Como lo hemos visto en el capítulo anterior, que querían matarle, sin embargo él salió entre medio y no lo mataron porque aún no había llegado su hora. Pero sí que es verdad que procuraban matar a Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ellos no entienden todavía que asistir a una iglesia, por ejemplo, o uno convencerse en su mente, es que yo soy cristiano, pero no vivir de acuerdo a esa fe, eso se llama esclavitud del pecado. Es lo que Jesús les está diciendo en esta cosa. Vosotros sois descendientes de Abraham. Hoy lo podíamos traducir, ¿cuántos hay que van a la iglesia? No, es que yo el domingo voy a la iglesia. No es que yo el domingo voy a la iglesia. Simplemente con el hecho de yo ir a la iglesia ya tengo suficiente. Y durante la semana no soy un discípulo.
¿Por qué? Porque no estudio la Biblia, porque no leo la Biblia, porque cuando se comparten las cosas, yo no participo en las cosas que se comparten, porque no me reúno con mis hermanos, por etcétera, por cientos y cientos de cosas que hay de cuando uno es un discípulo a cuando uno no lo es. Yo hablo lo que he visto, dice Jesús. Ahora Jesús se sitúa en un lugar un poco más alto con estos oyentes que le está hablando, con el resto del mundo. Yo he visto cosas que ustedes no las han visto, pero yo he venido para explicárselas. Ahora, ¿cuál es su problema? Que ustedes oyen otras cosas que son las cosas que están en el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3 y 4, nos va a dar un poco de idea a lo que Jesús está hablando con ellos. Yo hablo lo que veo, vosotros hacéis lo que oís. Mirad que nos dice segunda de Corintios 4 y versículos del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Volvemos a leer otra vez el versículo y lo vamos a entender clarísimo. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, dice Jesús. Pero vosotros, que tenéis el entendimiento cegado por el diablo, por las cosas de este mundo, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. No tiene nada que ver, el asistir o no asistir a la iglesia. No tiene nada que ver en ver una predicación o no verla por internet. Tiene que ver en haber creído y que esa fe va acompañada de ser un discípulo. Porque estos judíos tenían la sangre de Abraham y la sangre de Abraham no les podía salvar. No era lo que ellos se creían, era lo que realmente era. Y como lo va a decir Jesús a continuación, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham haríais. ¿Ves? Ahí Jesús ya le está diciendo claro, aquí no se trata de lo que tú digas, lo que tú quieras, se trata de hacer lo que uno tiene que hacer. Y ahora ese lenguaje espiritual ya pasa a un término superior donde el oyente ya puede entenderlo. Al principio no entendían dónde yo voy, porque la verdad os hará libres, porque el esclavo del pecado. Ahora Jesús ya ha sido más directo. Tú te crees cristiano, tú te crees libre del pecado, demuéstralo con tus hechos, como Abraham lo demostró delante de Dios, creyendo a Dios. Porque ¿cuántas mujeres pudo haber tenido Abraham en aquella época? Para nosotros no lo entendemos, pero Abraham era multimillonario. Abraham tenía todos los bienes que quería y más. Era bendecido por Dios en todo lo que hacía, hasta tal punto que él y su sobrino tuvieron que separarse porque la tierra no era suficiente para la cantidad que tenían los dos. Pero Abraham era rico, rico, rico. Sin embargo, no fue a buscar otras mujeres para ver si iba a tener un hijo o no iba a tener un hijo. Tuvo el desliz porque quedaron de acuerdo Sara y él en hacerlo así. Y no se casó con Agar, sino que la tuvo
como la costumbre que había en aquel tiempo. Cuando una mujer de una posición como Sara y que era estéril, lo normal para tener descendencia es que diera su concubina para ser dijéramos, una matriz de alquiler. No es que la concubina fuera la madre de aquel niño que hubiera nacido, sino que era una matriz de alquiler. ¿Y cómo lo demostraban esto? Pues era muy sencillo. Cuando la mujer iba a dar a luz, daba luz encima de la otra mujer. O sea, cuando Agar dio a luz, Sara estaba debajo de ella, como si Sara fuera la que diera a luz. Entonces aquel niño que era de alquiler en el vientre, representaba que era de la dueña, de la ama de la casa, la sirviente, porque en aquella época los esclavos no eran dueños de sus vidas, sino que el esclavo tenía que hacer lo que le decían sus dueños. Entonces los esclavos tenían así, de esta manera, su descendencia, que no era para ellos, sino que era para la patrona. Muy bien. Pero no era el propósito de Dios. Sin embargo, Abraham fue fiel, no buscó otras mujeres, no buscó por ahí cómo solucionar el problema. Tenía casi 100 años y aún Dios le dice, mira al cielo, cuenta la arena. Podría haber dicho, hombre, pero si ya con 100 años, ¿dónde voy yo? Y Sara, aún más con Sara, que ya tiene 90 años. Imaginaos, hacía 30 años que se le había quitado ya la costumbre de las mujeres, por lo menos, o más. Y sin embargo, dice él, ¿cómo va a ser posible? Pero él le creyó a Dios y actuó conforme a esa fe. Esto es lo que pide Jesús a sus seguidores. ¿Crees en Jesús? Vive conforme a lo que crees en Jesús. No vivas conforme a lo que el mundo te amolda, como hemos leído. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo es el que ciega el entendimiento para que el Evangelio no resplandezca, para que la verdad no llegue a los corazones. Y continúa Jesús, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, porque en aquella época, tenemos que entender este versículo muy bien, en aquella época se había recorrido por toda la zona de que María no era virgen, de que María cuando se casó con José lo había engañado, de que María era todo un engaño. Y entonces le dicen a Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Pero le están diciendo a Jesús, tú eres un hijo de fornicación. Porque también en aquella época resulta, todavía los gitanos hoy en día lo hacen esto, que es la prueba de la virginidad. Cuando un matrimonio se casaba, la noche la noche de bodas, la noche que consumaban el matrimonio, aquellas sábanas manchadas de sangre, era costumbre sacarlas al balcón para que todo el mundo viera de que era un matrimonio legal, de que la mujer había llegado en las condiciones que se le requería. Eso no le pasó a María. ¿Por qué? Porque María nunca tuvo relaciones con José hasta después de haber dado a luz, como nos dice la palabra de Dios. Entonces ella nunca sacó esos lienzos, esas sábanas a su balcón. Por eso ellos se cambiaron de ciudad. Uno de los motivos de su cambio de ciudad que el Espíritu Santo puso en ellos era justamente por las acusaciones que le estaban haciendo. Sin embargo, ella era la madre de Jesús. No podemos decir la madre de Dios, pero sí la madre de Jesús, del Mesías, del Salvador. Por eso le están recordando esto a Jesús. Es importante saberlo. Nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús no se deja tentar fácilmente.
por una acusación que él sabe que es falsa. Porque él ya les ha dicho de dónde viene él, a quién ve, lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo está diciendo claro. Yo soy hijo de Dios, yo vengo de Dios, yo sé de dónde he salido, yo sé lo que hablo, porque lo que hablo es lo que veo, lo que oigo. Y entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y entonces lo dice claro, porque yo de Dios he salido. María no podía sacar los lienzos porque el santo ser que estaba formándose dentro de ella, era obra milagrosa del Espíritu Santo. No había una intervención humana, no había un hombre que había hecho un acto sexual con María. Por eso yo no soy hijo de fornicación, yo soy hijo de Dios directamente. Y yo sí que lo soy por la sangre, cosa que ellos no podían serlo. Ellos simplemente se nombraban hijos de Dios, porque eran hijos de Abraham, pero no como Jesús, que él entonces dijo claramente, yo soy de Dios, porque de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que él me envió. ¿Por qué? Y entonces cuando Jesús les expresa claramente, ¿por qué no entiende el mundo el Evangelio? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con una persona no entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Tan difícil es lo que yo hablo? ¿Por qué la gente no entiende el Evangelio? ¿Por qué muchos cristianos no quieren dejar el pecado? ¿Por qué muchos quieren continuar regocijándose en ese pecado? Si son libres, si Dios les ha hecho libres, si Jesús les ha dado la libertad, ¿por qué siguen en el pecado? ¿Por qué el mundo sigue en esas cosas? Y Jesús da la respuesta, porque no podéis. Es que no pueden escuchar la palabra de Dios. La pueden oír, pero no la pueden escuchar. No les entra dentro del corazón, no les entra dentro. ¿Por qué? Porque no creen con hechos. Creen de palabra para afuera. No creen realmente que son libres del pecado. Si tenemos el ejemplo de aquella persona que tiene su negocio y está acostumbrado a engañar al prójimo, si tanto en el peso o tanto en la compra o tanto de mil maneras, está acostumbrado a que su negocio se basa en que si yo engaño un poquito a mi cliente, mis cosas me van a ir mejor. Por ejemplo, es un ejemplo que yo pongo. Esta persona recibe el Evangelio, recibe que Jesús murió por sus pecados, que Él es libre del pecado, que la provisión viene de Dios y no del engaño. Y digamos que este nuevo creyente que se convierte se da cuenta y tiene razón. ¿Por qué? Porque la verdad lo ha hecho libre. Él se da cuenta de que nuestra provisión no viene ni del engaño ni del engaño. Si tenemos trabajo es porque Dios quiere que tenemos trabajo. Si tenemos una paga es porque Dios quiere que tengamos una paga. Si tenemos lo que tengamos es porque Dios quiere que lo tengamos. Y cuando un cristiano se da cuenta de eso, vive en referencia a esto. Pero si uno sabe que así es la verdad y sigue haciendo lo que hacía, hay algo que no cuadra aquí. Hay algo que no va en consonancia. Por eso escucha, pero no hace. ¿Por qué? Porque no puede escuchar, como hemos leído hace un momento, no puede escuchar la palabra de Dios. La oye, pero no la escucha, no la interioriza.
Su palabra no entra dentro para transformar las vidas. La palabra de Dios es lo que transforma las vidas. La lectura bíblica, el estudio de la Biblia, el escuchar la palabra de Dios es lo que transforma las vidas, no es otra cosa. Entonces Jesús les quiere explicar claramente que este lenguaje que Él tiene y que ellos no lo pueden entender es porque ellos están basados en una mentira. ¿Qué es lo que le pasa a este mundo? ¿Qué le pasa a este mundo? Que está basado en la gran mentira que ha hecho el diablo en este mundo. Va a decir Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Homicida. ¿Quién incitó? ¿Quién puso en el corazón de Caín de matar a su hermano? Si no fue el diablo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Caín era hijo del maligno, era hijo de Satanás. Homicida, porque hace daño a los demás. El diablo está en este mundo para matar, para robar y para destruir, y sobre todo a los hijos de Dios. Como yo ponía esta semana, el no congregarse en la iglesia es el engaño de Satanás más grande que hace a un hijo de Dios, porque le quiere robar, lo quiere destruir y le quiere quitar toda la bendición que Dios tiene para darle en la congregación. Un cristiano solitario es un cristiano vulnerable y en peligro. Un cristiano en el rebaño es un cristiano protegido por el pastor. Una oveja perdida en el campo se la come el lobo. Una oveja que está en el rebaño, su pastor es el que la cuida. El pastor es Jesucristo. Y Jesucristo va a buscar a la oveja perdida. Si la oveja perdida quiere ser encontrada, pero si no quiere ser encontrada, es devorada por el enemigo, por este asesino que está en el mundo, mentiroso y padre de mentira. Cuando vino a Eva sus primeras palabras: mentira sobre mentira, seréis dioses, podréis hacer lo que queráis. El mundo que cree estas cosas, estas mentiras, y cuando llega el Evangelio y les llega a sus oídos, tú eres libre si crees en el Señor Jesucristo, tienes una nueva vida para vivir, tienes una nueva vida con una libertad plena para no pecar. Es que yo no puedo pecar. No, es que no puedas pecar, es que eres libre de elegir, mientras que ahora eres un esclavo del pecado. Cuando uno nace con una enfermedad que se llama pecado. Este pecado le va a llevar a la muerte. Es lo que Jesús está explicando todo el rato. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. El lenguaje de Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Tan difícil es. El lenguaje de arriba, el lenguaje de abajo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Otra de las frases grandes de esta predicación. Cuando Jesús le está diciendo a todos los que están delante: ¿alguien puede decir en qué he pecado yo? Si vosotros me juzgáis, si vosotros no queréis entender mi lenguaje, pues decirme en qué soy pecador. ¿Cuál es mi pecado? Es lo que está diciendo Jesús. ¿En qué? ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie pudo acusarlo de nada, porque él cumplía estrictamente las leyes. Él lo cumplió todo a la perfección. Nadie podía decir: no cumples el sábado,
o no haces esto, o no haces lo otro, porque lo hacía todo a rajatabla. Y además su amor por las cosas que hacía le superaban a los demás que no entendían cómo él podía realizarlas todas las cosas. Hoy, una de las grandes mentiras que han entrado en muchas denominaciones es decir que Jesús podía ser tentado, que Jesús podía ser engañado por Satanás, que menos mal que Jesús no pecó, porque si Jesús hubiera pecado, que hubiera sido de la humanidad. Sin embargo, Jesús nunca estuvo decantado al pecado, él nunca podía haber pecado, porque él era Dios, un hombre totalmente santo, Dios totalmente santo en él. Él era el Adán perfecto que Dios había creado, pero rodeado de la maldad del mundo, sin que esta maldad le pudiera influenciar a él. Por eso él era libre. Y esa es la libertad que quiere dar a sus hijos. Esa es la libertad que quiere dar a los demás. Y ahí su lenguaje de arriba. Más adelante le empiezan a acusar que si él tiene un demonio. Porque claro, ya que no lo pueden acusar de nada, tienen que acusar de que su forma de hablar, buscar cualquier resquicio para poder meterse ahí. Como él habló de Abraham, y más adelante va a hablar de Abraham como si lo hubiera conocido, y que Abraham se gozó en ver la salvación. ¿Cómo Abraham vio la salvación de Jesús? Él la vio en Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Abraham entendió que en su hijo nacería aquel Mesías que bendeciría a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso se le llama al padre de la fe, porque Abraham veía más allá de lo que veían sus ojos. Cuando él vio a Isaac, tuvo a Isaac, entendió que este era el hijo de la promesa y que por la promesa vendría el Mesías y vendría la bendición y vendría la salvación. Entendemos que vino un pueblo con Abraham y todo ese pueblo es el pueblo de Israel, pero también entendemos que la salvación vino por Abraham porque la salvación viene de los judíos. Y de ahí vino el Mesías y vino Jesucristo. Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Y entonces vuelve otra vez a decirlo, entenderlo, y guardo su palabra. Y está hablando Cristo. Si vosotros decís que sois hijos de Dios y vivís como el diablo, algo falla aquí. Jesús le está diciendo esto, por eso mi lenguaje de arriba, mi lenguaje de abajo. Hasta yo, que soy Dios, el Hijo de Dios, yo amo a mi Padre y le conozco y guardo su palabra, obedezco su mandamiento. Y sabemos que lo hizo porque murió en la cruz, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio? En Isaac, como hemos dicho hace un momento. Entonces cuando le acusan y le dicen, ¿cómo es que tú has visto a Abraham? Sí, ya Abraham vivió hace casi 2000 años. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
El que es de Dios tiene la mente de Dios y escucha a Dios, pues el Espíritu de Dios mora en él. Es la conclusión de todo lo que acabamos de leer. Jesús ha hecho una predicación magistral hablando de lo de arriba, sin que ellos entendieran nada, y ellos hablaban de lo de abajo. Él les hablaba de fe y de hechos, y ellos les hablaban de sangre y de vivir como quisieron, como querían. Y entonces les dice, escuchar, vosotros sois unos esclavos. Si tú quieres ser verdaderamente libre, tienes que creer en el Hijo de Dios. Y entonces esto, y con esto vamos a acabar, nos lleva a 1 de Corintios, capítulo 2, y versículo del 6 al 16. Y aquí el apóstol Pablo, en estos 10 versículos, nos va a dar la doctrina de toda la enseñanza que hizo Jesús en aquel momento. Y lo vamos a entender clarísimo. Sin embargo, los cristianos, los nacidos de nuevo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hay un misterio en este lenguaje que tenía Cristo, un lenguaje espiritual. Hay un misterio por el cual el mundo no lo quiere entender. Hay un misterio. Esta es una sabiduría que los cristianos tenemos, y cuando leemos la Biblia lo entendemos porque tenemos algo que nos va a decir aquí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de esta sabiduría que está hablando Jesús aquí en aquel lugar. Yo hablo lo alto, no lo entendieron, ni siquiera los diablos, ni todas las huestes de maldad lo entendieron, porque si no, no lo hubieran crucificado. Porque si el diablo hubiera sabido que al crucificar a Jesús, él hubiera sido derrotado en aquella cruz, no lo hubiera hecho. Sin embargo, él, el padre de mentira, homicida, como está diciendo Jesús, ¿cuál era su deseo? Matar a Jesús, matar al Hijo de Dios. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quién son los que le aman? Los que guardan su palabra. Jesús lo estaba diciendo allí. Pero Dios, estas cosas secretas, esto que hablaba Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es un esclavo del pecado? ¿Quién es un esclavo? Es aquel que sigue cometiendo el pecado, el que no puede liberarse de él. Os la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que está nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, y ahí está hablando Pablo a los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo que hablábamos antes. Este espíritu que engaña al mundo. Vosotros no entendéis lo que yo hablo porque escucháis la voz del espíritu que hay en el mundo del diablo. Pero nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo para que fuésemos libres, para que esta libertad nos alcanzara completamente, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, este hombre del mundo que le predicamos el Evangelio, Dios te ama, Jesús ha muerto por ti. Sí, yo he escuchado esto. Sí, en mi casa hay un crucifijo. Sí, allí cuando voy a la misa, cuando me acuerdo, allí también hablan de un Jesús. Y allí está crucificado, que he visto yo las cosas. Y este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué le pasaba a estos judíos que estaban con Jesús? Que le decían, Jesús está loco. Que Jesús nos dice que es antes que Abraham. Que Jesús nos dice que nosotros somos esclavos. Que Jesús nos dice que el pecado nos va a llevar al infierno. Este hombre está loco. A este hombre hay que matarlo. He dicho que estas palabras de aquí del apóstol Pablo explican aquel suceso que pasó allí. No percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Qué dijo Jesús? No podéis entender mis palabras porque no me escucháis. No podéis escucharlas. No podéis. No podéis. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, nosotros, los que tenemos el Espíritu de Cristo, somos los espirituales, no los que nos arrodillamos más, no los que hablamos más en lenguas, no los que lloramos más. Esos no son los más espirituales. Los espirituales son los que tienen el Espíritu de Dios dentro del corazón, los que disciernen entre el bien y el mal. Porque se han de decir, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, ¿veis? Juzga lo bueno y lo malo. Es libre para elegir, yo quiero hacer esto o no quiero hacerlo. El esclavo siempre es un esclavo, no puede elegir. Agar era una esclava de Sara, no pudo elegir. Tienes que acostarte con mi marido Abraham y tener un hijo. Y Agar tuvo que hacerlo. No era libre. La libre era Sara para elegir lo que podía de lo que no podía. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque somos libres, porque Dios nos ha hecho libres. Por eso los cristianos no somos juzgados, porque ya nos juzgó Cristo en la cruz del Calvario. Ya nuestros pecados han sido juzgados allí. Ahora nosotros tenemos que dar fruto de nuestra conversión. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién la conoció? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién la conoce? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará a Dios cómo hay que hacer las cosas? ¿Quién le enseñará a Jesús cómo hay que hacer las cosas? Y entonces, hermanos, y con esta cámara, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así de claro el mensaje que Jesús le estaba dando de arriba para unos hombres que estaban hablando de las cosas de abajo y que no tenía nada que ver una cosa con otra. Amén.